Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Construyendo e-Justicia, que hace parte del 9º ciclo de capacitación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta conferencia internacional la hacemos desde Baja California, México. Sin duda alguna, los efectos de la pandemia aceleraron la adopción y uso de las tecnologías de la información en diversos ámbitos en los que anteriormente poco era su aprovechamiento. Para el caso de su aplicación en la impartición de justicia antes del 2020, si bien se contaba con algunas experiencias en los países latinoamericanos, dichas herramientas eran opcionales para quienes decidieran utilizarlos. Por ello, los esfuerzos y avances eran lentos y desarticulados. Con la finalidad de tener un marco de referencia que permita un mayor entendimiento sobre el proceso que debe guiar el camino hacia la implementación de una justicia digital y el nacimiento precisamente de la e-justicia en beneficio de los justiciables, se presenta esta conferencia del día de hoy, que va a mostrar y que su objetivo principal es una reflexión para los participantes sobre algunos interrogantes a contestar, tales como: ¿por qué es momento de transitar hacia la e-justicia? ¿Cuáles son los pasos que se recomienda surgir o seguir para su adopción? ¿Qué principios se deben incorporar en un proyecto de justicia digital? ¿Qué buscar al adoptar la e-justicia? Entre muchas preguntas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el maestro Luis Alberto Villarreal Ontiveros, ingeniero en computación de la Universidad Autónoma de Baja California, México, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en juicios orales, funcionario público y consultor de los poderes judiciales y federal en México y América Latina. Actualmente, el doctor Luis Alberto se desempeña como consultor técnico jurídico en procesos de transformación digital del consorcio Musco-G Rama Judicial. Doctor Luis Alberto, es un gusto tenerlo aquí en nuestra escuela judicial en Colombia. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias desde Mexicali, Baja California, México. Es todo un honor para mí el poder atender la invitación de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Agradezco primeramente a la doctora Gloria Estela López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y por supuesto a la doctora Mónica Cuellar, coordinadora académica, pero especialmente a los señores magistrados, jueces, funcionarios judiciales, abogados y público interesado en esta importante temática que tiene que ver con la modernización y profesionalización del sistema de justicia colombiano, quienes participan de estos espacios de comunicación, formación e intercambio de experiencias. Y de manera puntual, hago un agradecimiento a Lintic SAS por invitarme a integrar en un importante proyecto de transformación digital como el que en este momento la rama judicial colombiana se encuentra desarrollando. Me voy a permitir, para abordar la temática del día de hoy, que es justamente la de construyendo e-justicia, apoyarme de una presentación que pongo a su disposición, no solamente por este medio, sino que estará en la Escuela Judicial en caso de que sea de utilidad para ustedes, por lo que voy a presentarla.
Como lo hice notar hace un momento, la temática justamente es construyendo justicia. Dentro de los parámetros y principios que encierran a la escuela judicial, es importante señalar que como parte de estos principios estaremos abordando el saber ser a través de el propiciar el conocimiento del impacto de la justicia digital en beneficio de las personas y los principios que se deben adoptar para el efectivo funcionamiento y desarrollo de la justicia digital o la e-justicia. Saber a través de la identificación del camino para transitar y evaluar esta justicia digital y el cómo contribuir a la transformación digital del sector justicia con base en los objetivos que se deben de alcanzar en todo proyecto de implementación de la misma. Saber hacer al implementar en las actividades diarias de los funcionarios internos como externos estos principios y acciones que contribuyan a la adopción y logro de los objetivos que se establecen en un proyecto de justicia en beneficio de las partes que integran los procesos judiciales o los justiciables, como los conocemos en México, de nuestro sistema de justicia. Para empezar con el abordaje del tema, es importante hacer notar cuáles son los antecedentes de la evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones que favorecen la adopción justamente de su uso en el sistema de justicia. Dentro de ellos, empiezo destacando dos. Una notoria disminución en los costos de los equipos que ahora están disponibles para los ciudadanos, no solamente en Colombia, sino alrededor del mundo. Una mayor accesibilidad de estos equipos, es decir, ya no están destinados, como bien sabemos, solamente para usos militares, como en un inicio se empezó con el desarrollo de la tecnología, una mayor portabilidad, toda vez que cada vez vivimos más conectados justamente a la era de la información a través de estos equipos. Por otro lado, los programas que empleamos en estos equipos de cómputo tienen cada vez más una orientación más horizontal que permiten la integración de procesos de diferentes actores e instituciones, como lo iremos desarrollando como parte de la presente conferencia. Una mayor facilidad también para los usuarios, cada vez los programas de computadoras son más intuitivos, son más predictivos y además el empleo de arquitecturas como la metadata cada vez más nos permite el poder hacer interoperables diferentes sistemas que a través de estos programas de computación están a nuestro alcance. Por otro lado, es importante destacar el aprovechamiento y la evolución que ha tenido el canal de comunicación, que es el Internet. El Internet y el aprovechamiento que a lo largo del tiempo, desde 1969, donde formal e históricamente nace para fines militares una red que se empezó a gestionar y que con esta evolución que se ha venido registrando nos ha ido llevando de una u otra forma a el empleo y uso adecuado de estas herramientas en beneficio, primero, de actividades propias, como ya dijimos, militares, luego quizá gubernamentales o comerciales, y ahora es cada vez más frecuente que cualquier ciudadano, incluso con edades cada vez más jóvenes, tengan esta facilidad de uso de lo que a través del Internet está disponible para ello. De tal manera que el empleo del Internet como un medio de comunicación pues se ha vuelto, como bien lo sabemos todos, pues una constante en nuestro día a día. Y esta evolución del Internet ha permitido, entre otras cosas, el facilitar este canal de comunicación en beneficio de la prestación de servicios, como estaremos analizando el servicio de impartición y administración de justicia, empleando justamente este tipo de tecnologías. Pero a
además, la posibilidad de contar con medios de almacenamiento, con medios de comunicación como el que ahora estamos empleando y que tuvo un alto impulso, desafortunadamente, a raíz de la pandemia, porque estamos hablando de herramientas que, si bien ya existían, no teníamos un uso tan frecuente. Y digo lamentable porque fue a través de una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial. Sin embargo, es que debemos aprender sobre los beneficios que la adopción de esta tecnología trae para nuestro crecimiento y desarrollo personal diario. Al hablar de la accesibilidad al usuario, igual es importante mencionar el cómo en el derecho se han ido incorporando diferentes herramientas para la prestación de los servicios, tanto del derecho como de la justicia, que es de lo que ahora nos estaremos refiriendo. Y tenemos ahí también algunos años, como 1964, donde se empieza a utilizar el fax. En 1971 es donde se impulsa y nace fuertemente el uso del correo electrónico, o en 1973 los procesadores de texto, 1993 en el caso de los escáneres, y donde lo que queremos destacar justamente de esta información es que, si bien es cierto, podemos estar utilizando en estos momentos información a través de estos tipos de equipos o servicios, pues estamos hablando pues de que estamos utilizando herramientas que tuvieron su nacimiento en años como el de 1971, en el caso del correo electrónico. Y hablar de temas como el blockchain, pues que en este momento se encuentra mucho en auge, pues igual, aunque es un tema novedoso, estamos hablando de una plataforma que tuvo su formal nacimiento en el año 2013. A lo que voy es que debemos de contrastar el uso que en este momento tenemos de las herramientas contra el año de creación, para ver justamente que podemos estar en este momento empleando herramientas que, si bien nos ayudan, pues ya pudiera de alguna manera considerarse cierta obsolescencia técnica o tecnológica. Entonces, con este antecedente en cuanto a la evolución de las herramientas tecnológicas al alcance de los ciudadanos, ¿cuáles son los pasos que debemos de considerar para adoptar la e-justicia al interior de los poderes judiciales? Primero, ante la relativa novedad del término e-justicia, y para hacer un ejercicio comparado con un país latinoamericano, me traigo del Acuerdo General 12 del 2020, que en México como país se emitió justo el año pasado por el Consejo de la Judicatura Federal, y donde nos encuñó o nos concibió este término de justicia al referirlo a partir de dos derechos humanos que tenemos en el Estado mexicano conforme a la Constitución Política justamente de los Estados Unidos mexicanos. Y estamos hablando del derecho que tiene toda persona a que la justicia le sea administrada por tribunales que estén expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes. Este derecho que todos los funcionarios judiciales conocemos, puesto que es nuestro sentido de servicio en el día a día, al momento de contrastarlo en el Estado mexicano con otro derecho que tiene que ver con la obligación del Estado de procurar el acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicaciones, y a la integración de toda la población hacia lo que conocemos como la sociedad de la información y del conocimiento. Esta vinculación de estos dos derechos, que de alguna manera tienen también una obligación para el Estado, es lo que en México se concibió como la e-justicia a partir de este acuerdo, de tal manera que conocemos a la e-justicia como el hecho de materializar
acciones tendientes a garantizar estos dos derechos humanos que se tienen por parte de la población, para el caso que refiero como ejemplo del Estado mexicano, situación que es similar en el Estado colombiano, de acuerdo al estudio que he tenido a bien desarrollar, pues, del marco normativo colombiano. ¿Y cuáles son los pasos entonces que debemos de entender y por qué la importancia de entender 4 pasos fundamentales para la construcción de la e-justicia? ¿Por qué? Porque es importante desde el funcionario judicial, el funcionario interno, que tiene esta posibilidad de materializar a través de acciones justamente el cumplimiento y de estos dos derechos, entonces tiene que hacerlo de una manera ordenada. Y lo que pretendemos señalar es justamente que la construcción de un proyecto de e-justicia o un proyecto de transformación digital justamente debe de pasar como todo proceso de cambio y proceso de cambio que luego entre en un ciclo de mejora continua, debe entrar precisamente en esta etapa que conocemos como el planear, organizar, dirigir y controlar las acciones tendientes a materializar un proyecto de esta naturaleza. Pero es fundamental, además, de ahí la importancia de destacar justamente que la alta dirección concebida como los magistrados o como los titulares de altas cortes o los jueces, los órganos jurisdiccionales que correspondan, justamente asuman este compromiso y que sea un compromiso que al ser asumido desde la alta dirección, entonces empiece a impactar a toda la estructura de la organización, porque lo primero que se debe de procurar en un proyecto de justicia que se establece en el caso de las ramas o poderes judiciales, como la de Colombia o México, precisamente tiene que ver con esta sensibilización al interior respecto a la importancia y trascendencia de procurar estos dos grandes derechos humanos para la población a la que justamente la rama judicial atiende. Y a partir de este compromiso de la alta dirección se logre transitar hacia la constitución de mesas temáticas, de mesas de trabajo que formen luego equipos que vayan materializando en acciones toda esta actividad que conduzca justamente hacia la implementación de un modelo de justicia. Y debe de contemplarse justamente en todo este trabajo, pues la planeación necesaria, la adecuación normativa que pudiera hacer falta para darle esta robustez a un proyecto de transformación digital y de construcción de justicia, a la eventual necesidad de una reorganización estructural respecto a la forma jerárquica del trabajo al interior de la organización, a el crecimiento, adopción y selección adecuada de las tecnologías de la información y comunicaciones, indudablemente a realizar un proceso de capacitación y gestión del cambio al interior, pero también al exterior de la corporación. Además, la infraestructura física, llamándose estos edificios, instalaciones, que permitan y faciliten, y ahorita pondré un claro ejemplo de cómo se nutre de instalaciones físicas el concepto de la e-justicia. Por otro lado, la difusión, porque uno de los pilares justamente en este tipo de proyectos tiene que ver con la transparencia de las acciones que se están realizando para este fin, transparencia que además es una obligación del Estado, justamente el dar a conocer de manera constante y transparente las acciones que se desarrollan al interior de las organizaciones judiciales y sin duda la permanente evaluación en el sentido de que se vayan alcanzando los objetivos que se buscan. Cuando hablaba del ejemplo de la infraestructura, creo que México, al igual que Colombia, según me he documentado, y muchos países alrededor del mundo, transitamos hacia la pronta adopción de
la videoconferencia, que si bien ya existía de una u otra forma en algunos marcos normativos de los países distintos a los que me referí, la verdad es que su uso era muy excepcional y poco constante. ¿Qué pasó? Les transmito la experiencia al menos que me tocó vivir desde abril del 2020, que empezamos con la videoconferencia de manera acelerada en México. Pues lo que sucedió es que para garantizar el acceso de cierta parte de la población que por alguna u otra circunstancia o no tenía el equipo de cómputo o el acceso al canal de comunicación del Internet, debimos remodelar instalaciones con principios de sana distancia y formas de acceso controladas, pudiéramos facilitar un espacio a donde pudieran entonces conectarse desde las oficinas físicas en las sedes judiciales de los despachos que conforman el sistema de justicia mexicano, donde pudieran integrarse a las reuniones por a las audiencias o a las sesiones por videoconferencia que eran parte justamente de estos procesos judiciales que se están atendiendo. Esto lo pongo como un ejemplo justamente de cómo también hubo que tener alguna reacción ante la creación de un espacio de conexión para aquella parte de la población que en el momento que adoptamos este tipo de herramientas no contaban con el medio precisamente para incorporarse a ello. El segundo paso tiene que ver con el establecimiento de modelos de gestión operativa. ¿A qué nos referimos con modelos de gestión operativa? Si bien es cierto, en la actividad de los despachos judiciales que desarrollamos actividades físicamente en las instalaciones físicas, deberíamos o debemos de procurar el contar con una clara definición de los procesos que se realizan, porque entendamos a las normas como el Código General del Proceso en Colombia o los Códigos Nacional de Procedimientos Penales o Civiles en el caso de México, nos establecen plazos, términos de los procesos que debemos atender, pero no nos dan una luz clara de toda la forma de trabajo al interior de estos despachos judiciales que se materialicen acciones día a día para la atención de los procesos judiciales. Entonces, estos modelos de gestión operativa que se establezcan deberán no solamente actualizarse a el empleo de ahora herramientas de e-justicia o de justicia digital, sino además perfeccionarse, luego que superemos lo más posible y regresemos a la nueva normalidad, hacia el trabajo al interior de los espacios físicos de las sedes judiciales. De tal manera que el establecimiento de estos modelos de gestión nos lleve a trabajar en una gestión del cambio y donde la capacitación que se dé justamente al personal y usuarios externos será fundamental para lograr el cometido de este eventual regreso a la normalidad, pero también a normalizar y homologar el uso de las herramientas y plataformas que se establezcan para el proyecto de e-justicia. Como tercer paso, y no menos importante, ya lo decíamos al final del paso número 1, la constante evaluación, pero ya no nada más una evaluación respecto de la implementación y el nivel de implementación que se va alcanzando del modelo, sino una verdadera evaluación sobre los resultados que se van entregando a la población, porque en el centro de todo proceso de transformación digital o en el centro del modelo de justicia, sin duda debe de estar el ciudadano a quien le facilitemos las herramientas y los servicios que conlleven a prestar una mejor impartición de justicia por parte de los órganos jurisdiccionales que conformen nuestra estructura. Y así, a través de esta obligación que tenemos de rendir cuentas a la población, estos procesos permitan acreditar el cómo se van alcanzando los resultados originalmente planeados y que deberán
estarse mejorando de manera continua. Finalmente, igual, no menos importante, de la evaluación, como decimos, lo que no se puede medir no se puede mejorar, y si ya lo medí en el paso 3, entonces debo de entender que el paso 4 será corregir y volver de nueva cuenta a una revisión integral desde el paso número 1, es decir, corregir y mejorar y hacer nuevos planteamientos. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, la calidad es algo inacabado, es algo que se va mejorando en cada uno de los ciclos que nos llevan precisamente a prestar mejores servicios o entregar productos en el caso de quienes se dedican a el desarrollo de productos. De tal manera que el cuarto paso recomendable es justamente corregir y volver a revisar todo. De tal manera que podemos identificar en estos 4 pasos que el tránsito que vemos de la tecnología y el derecho y las herramientas que están disponibles y que ya referimos en las primeras láminas de esta presentación, y que nos lleven en una línea a alcanzar el objetivo de lograr la transformación digital e implementar un modelo de justicia, debe de atravesar por diferentes aspectos que vengo a destacar aquí, como son el rompimiento de paradigmas, romper paradigmas, ser disruptivo, hacer las cosas de manera diferente para mejorar el resultado de los esfuerzos que estoy empleando en resolver determinada cosa. Identificar también todo aquello que frena justamente esta posibilidad de avance y tratar de convertirlo en positivo, en transformarlo en algo que ayude realmente al objetivo superior establecido por la alta dirección. Promover la innovación como regla, como una regla que nos permita caminar en este camino prestando mejores servicios o señalando aquello que no está contribuyendo y haciendo propuestas de mejora con la finalidad de seguir creciendo. Y como se refiere al final, impulsar esta nueva visión de Legal Tech. He estado en estos días justamente involucrándome con la Asociación de Legal Tech Colombiana, a la que tengo la suerte de participar por nominación del INTIC, y donde veo justamente un gran trabajo que se está haciendo al exterior por parte de los abogados que no son funcionarios públicos, buscando incorporar en su día a día, en sus despachos, en la atención de sus asuntos, justamente todo este uso de la tecnología en favor de sus representados. Entonces, este primer rompimiento de paradigmas y dirección es básico justamente en este tránsito hacia una real transformación digital. Entonces, se debe establecer y promover la implementación de procesos, metodologías de trabajo, sistemas de gestión, tableros de control o indicadores de gestión que nos permitan realmente medir lo que estamos desarrollando, cómo lo estamos atendiendo y qué tan firme es el paso que estamos dando, y promover también la mejora continua, no quedarnos en este status quo que a veces pues se disfruta, pero que estamos en momentos donde hay que mover un poco el tapete de este status quo en pro del trabajo que estamos haciendo para ya no para las nuevas generaciones, sino para las generaciones que ahora nos toca de alguna manera convivir con ellas, ¿no? Y con ello, justamente transitar hacia la e-justicia mediante el uso de tecnología por medio del Internet para lograr una más cercana relación con el ciudadano, realmente acercar la justicia a la población como principio a través del uso de este tipo de herramientas, que eliminen las barreras de acceso a la justicia. Porque yo les puedo platicar de lo que me ha tocado en las consultorías en el Estado mexicano y en algunos otros países como Costa Rica, percatarme, por ejemplo, que ahora con el uso de la videoconferencia es más común en los casos penales, que es donde quizá realicé mi principal investigación, es más común que la víctima esté presente en la audiencia, porque ahora puede conectarse por videoconferencia prácticamente desde su oficina de trabajo, al menos para estar presente y saber cómo va su proceso. De tal manera que se promueve
este mejoramiento de acceso a la justicia en beneficio de la población y generando por consecuencia una mejor reputación para el Poder Judicial o la rama que incentiva este tipo de servicios en beneficio de esta población. Además, como ya lo había dicho, promover la transparencia y rendición de cuentas que nos lleve a un servicio de justicia más eficiente y por ende alcancemos este pleno desarrollo de la e-justicia. Pero es importante no pasar de lado con algunos principios que se deben de tener claramente identificados en estos proyectos de justicia. Y los voy a destacar por su relevancia. El primero tiene que ver con la equivalencia funcional. ¿A qué nos referimos con equivalencia funcional? Cuando hablamos de tecnología y derecho, anteriormente eran de alguna manera, y se los digo porque en mi formación, primero fue en el lado de la tecnología y posteriormente en el lado del derecho, siempre había una cierta resistencia a que entre ambas profesiones se pudiera tener una buena comunicación. Afortunadamente esto se ha ido superando y entonces debemos de lograr justamente que ambos generen una sinergia en beneficio de los proyectos de justicia. Y la equivalencia funcional es un principal principio a destacar y que tiene que ver con el hecho de que todo acto procesal electrónico que se realice tenga el mismo valor y efectos de los que tradicionalmente se soportaban en papel. Ya hablaremos de algunas herramientas necesarias para lograr esta equivalencia funcional. Como segundo principio, tenemos el de integridad, que busca que el registro y conservación íntegra de todo aquel documento electrónico que ahora dará cuenta de los procesos judiciales. ¿Qué quiere decir? Ya no voy a encontrar esos expedientes con varios legajos o con volúmenes grandes, sino que quizá me encuentre un medio de almacenamiento en el que se contenga toda esta información para mi fácil consulta en el momento que se requiera. Por otro lado, el principio de publicidad, en el sentido de que los actos procesales debemos, aquellos que son públicos por su naturaleza, pero también a través de versiones públicas de las resoluciones o sentencias emitidos por los diferentes despachos u órganos jurisdiccionales, pues deben de ponerse a disposición a través de medios que nos permitan garantizar como principio esta publicidad de los procesos y genere esta reputación en beneficio de la institución judicial de que se trate. Por otro lado, se debe de procurar también la buena fe, entendiendo esta como el hecho de que los intervinientes y las partes actúen precisamente bajo estos principios éticos que deben de regir a todo aquel que tenga contacto con la materia judicial o jurisdiccional, sea un funcionario interno o alguna parte externa que forma parte de un proceso judicial. La actualización también es un tema importante. Las herramientas deben de actualizarse constantemente para garantizar aspectos como la seguridad de los datos que manejan y sobre todo la funcionalidad y las nuevas necesidades que surjan a través de estos ciclos de mejora continua que se establezcan. Y finalmente, pero no menos importante, el principio de cooperación que debe de existir entre todos aquellos que tengan injerencia sobre los procesos judiciales, donde se busque que las instituciones compartan información, pongo el ejemplo, fiscalías o registradurías hacia con los poderes judiciales a través de estos mecanismos de interoperabilidad que nos permitan realmente lograr esta justicia pronta y expedita que en todos los partidos judiciales o en todas las instituciones judiciales se procura. ¿Pero por qué? Vamos a hablar ahora del por qué modernizar el proceso de justicia. Primero, vamos entendiendo los tres hitos en los que hemos ido transitando las diferentes instancias judiciales. Primero, fue la conversión de lo manual o físico a lo digital. ¿Y a qué nos referimos con esto? A procesos donde yo simplemente me
generaba un respaldo de la información a través del digitalizarlo por medio de un digitalizador o escáner. Es decir, empezaba yo a generar copias digitales de lo que ya tenía en medios físicos, ¿sí? Como una segunda etapa en esta evolución, hablamos de una digitalización, entendiendo la digitalización como el hecho de que se generen herramientas al interior de las instancias judiciales que nos permitan llevar un registro de todos estos procesos judiciales que atendemos al interior. ¿Y dónde? Pues en principio lo que se busca es lograr que estas herramientas sirvan no solamente para digitalizar lo que en papel teníamos, sino producir, resguardar lo que estamos conformando al interior de los despachos judiciales. Pero ahora estamos por evolucionar hacia una real transformación digital, donde esta transformación digital se enfoque no en generar archivos electrónicos como en el primer cuadrante o implementar sistemas internos, sino realmente establecer servicios que se presten de una manera más accesible, confiable y eficiente a los ciudadanos, que son los que demandan de las instancias judiciales justamente la prestación de estos servicios, donde se logre realmente una mejora notoria en los servicios que son brindados a la población, con mayor eficiencia, con mayor disponibilidad y por ende con mayor transparencia. Y donde a través de estos servicios, como ya lo decíamos, se incorporen principios como el de equidad, igualdad, seguridad, confidencialidad, entre muchos otros, que deben de regir una real transformación digital. Entonces, estas son las primeras etapas. Hablábamos del por qué. Entonces, ¿qué se busca al transformar el sistema de justicia utilizando tecnologías de la información y comunicaciones? Como ya lo adelantamos, que se mejore realmente el acceso a la justicia, que se tenga una justicia más eficaz, más eficiente, con más calidad, que se reduzcan los tiempos, ahorita daremos algunos ejemplos de ello, que se reduzcan los costos también de la tramitación de los procesos en beneficio de todos, que se genere un acercamiento con la comunidad a través del acceso a la información y a los procesos y servicios legales que se pongan a su disposición, que se facilite y se haga más efectiva la tramitación de casos o procesos judiciales, que se mejore la organización del trabajo, la productividad y que las personas que participan al interior o al exterior de los procesos, es decir, los funcionarios o las partes de los procesos, realmente destinen su tiempo a aquella función que le agrega valor al proceso y no tanto a las cuestiones mecánicas que pueden automatizarse. Que se optimice la calidad de la información que es producida por los órganos jurisdiccionales y que nos permita pues dar la publicidad y trabajar en un lenguaje ciudadano, porque a propósito de los temas de oralidad, yo platicaba cuando estaba desarrollando mi maestría en juicios orales, donde como principio de publicidad lo que se busca, al menos en el sistema mexicano, es esta oportunidad que se tenga donde cualquier ciudadano puede entrar a una audiencia pública y percatarse sobre cómo se están resolviendo los asuntos de los procesos judiciales, o en particular el proceso judicial que motivó el agendamiento de la audiencia. Pero si la persona que entra, el ciudadano, lo que escucha es un lenguaje pues prácticamente solo diseñado para los peritos en derecho, pues entonces esta publicidad realmente no alcanzará la eficacia que se busca con los modelos orales, donde la publicidad es uno de los principios principales que lo rigen. Y entonces, al transformar este sistema de justicia, como ya lo decía, se trata de prepararnos para el hoy. Justamente, ya no es hablar que me voy a empezar a preparar para el mañana, porque incluso, como ya lo refería, la pandemia nos aceleró justamente esta necesidad. Como soporte, refiero de manera muy rápida justamente una investigación que fue realizada por el Centro de Justicia de las Américas por conducto de Ricardo Lilo Lobos, donde se identificó
la importancia de mejorar la gestión y el desempeño a través de una gestión y tramitación de procesos judiciales referidas en el documento como causas, una calidad de información producida en audiencias, que se facilite la toma de decisiones, además que se mejore el acceso a la justicia a través del otorgamiento de acceso a la información y el acceso a servicios por parte de los ciudadanos, y fueron algunas de las conclusiones. Además, algunos otros que se han hecho apuntan justamente a la importancia de generar grandes ahorros de costos y tiempos mediante procesos que automaticen lo repetitivo. No debo de tener distraído a los funcionarios judiciales en cuestiones que pueda yo automatizar, homologar y generar de manera automática, valga la redundancia, sino que se concentren realmente en aquello que le aporta valor a el proceso de impartición de justicia. ¿Cómo transitar hacia esta justicia digital? Vemos en este diagrama cómo deben de convivir lo que denominaremos para efecto de esta explicación como el back office o la parte interior de la oficina y el front office como la parte que expondremos al ciudadano que viene a requerir de sistemas de impartición de justicia. ¿Cómo hacerlo? Justamente diseñando una gestión administrativa y jurisdiccional soportada en estas plataformas tecnológicas que nos lleven a optimizar los tiempos y la producción de las decisiones judiciales, porque el corazón del negocio es justamente la producción de decisiones judiciales, no en volumen, en calidad, no tanto en cantidad, aunque sabemos que todos adolecemos de un cúmulo alto de actividad jurisdiccional. Que me permite entonces este back office y este soporte, esta capa de servicios que expongamos hacia la población a través de servicios en línea y una atención al público de manera eficiente basada en estas herramientas y que nos permite entonces pues la tramitación digital, la consulta de procesos judiciales o casos, la notificación electrónica a través justamente de estas herramientas, el pago de ciertos servicios de apoyos, no sé, como en el caso laboral, donde la empresa quiere ingresar el recurso que el empleado debería recibir, pero quien por haber demandado pues no lo está recibiendo, el que nos permita también el desarrollo de estas audiencias digitales. Entonces, mediante la conformación de esta estrategia de creación de lo que referimos como back office y front office, como podemos transitar. Es importante destacar algunas piezas necesarias para ello. Por ejemplo, como base de todo proceso de e-justicia tenemos la firma electrónica. Entendida esta firma, hablando de la equivalencia funcional, como la manifestación de la voluntad del firmante, pero que debe de cumplir con una serie de requisitos que logren garantizar justamente que la voluntad fue debidamente expresada por quien tenía el derecho a hacerlo. Para que con estos documentos que se conformen se establezca el expediente electrónico, que nos permita transitar hacia las sedes judiciales electrónicas o tribunales electrónicos, como los denominamos acá en México, donde a través de estas sedes judiciales electrónicas se ponga hacia la población los servicios que le permitan hacer la consulta, recibir notificaciones o presentar y radicar ante los órganos jurisdiccionales oficios o memorándum según corresponden los procesos judiciales en los que éste participa y donde esto nos conduzca justamente a construir una corte en línea a través de los diferentes órganos jurisdiccionales que además puedan comunicarse las autoridades y los servicios públicos que se prestan por las diferentes instancias que tengan relación, en este caso, con el sistema de justicia. Hablar de este componente de firma entonces nos lleva a dedicar algunas características, como lo son que nos ofrece una mayor rapidez
una mejora ambiental porque no debo de imprimir justamente un documento para firmarlo y luego la tinta y luego el plástico, etcétera. Además de trasladarlo, un menor costo, una mayor seguridad porque está comprobado que es al menos 11 veces más difícil vulnerar una firma electrónica, si esto pudiera ocurrir, que falsificar una firma autógrafa. Es más amigable a la movilidad. ¿A qué nos referimos? A que puedo yo enviar el documento, me lo firma quien tiene la facultad para ello, sin necesidad de estar trasladando un pedazo de papel para que plasme su voluntad. Se pueden establecer estampas de tiempo que nos permitan conocer el momento en que nace a la vida jurídica la resolución o el acuerdo, y además tanto la legislación colombiana, decreto 527 del 99, si no me falla la memoria, más algunos adicionales, está legalmente validado el uso de esta firma electrónica, incluso a partir de varias resoluciones que se han tenido por parte de los órganos jurisdiccionales colombianos, ¿no? Como ya hablábamos del expediente electrónico, pero no un expediente que sea, sí estoy digitalizando, sí estoy compartiendo el documento digitalizado. No, estamos buscando o estamos refiriéndonos a sistemas que nos permitan gestionar los procesos judiciales o los casos que se presentan, sistemas que nos permitan disparar alertas en relación con estos plazos y términos que estamos obligados a cumplir, y en general, pues, que nos permitan realmente un control sobre los procesos judiciales a nuestro conocimiento. Y para ello, establecer además esta sede judicial electrónica que permita la videoconferencia, como ahora lo estamos haciendo, de manera artesanal. Te mando la liga por un mensaje de WhatsApp o correo, si no es que lo pude poner en el documento de citación que te mandé electrónicamente, prestar asistencia legal por parte de las defensorías o de las fiscalías, que se puedan establecer estas agendas y que estas agendas sean compartidas entre todas las partes involucradas con los procesos judiciales, se pueda dar esta notificación electrónica y en general que se pueda hacer la erradicación de todos aquellos escritos por parte de quien tenga la facultad, de acuerdo al proceso del que se trate, de hacerlo. De tal manera que tenemos algunas áreas de oportunidad que podemos identificar de la e-justicia, como es justamente el contar con herramientas que lleven a hacer algo mejor y diferente, no lo mismo que veníamos haciendo, quizá no lo mismo que estamos haciendo en este momento, una mayor accesibilidad a medios de solución que no deban de llegar a sedes judiciales. Ya hablaremos de la mediación en línea o los métodos de solución alterna también por medios electrónicos, y en general que se transite hacia la modernización de los sistemas judiciales, no solamente al interior, sino sobre todo con lo que nos debe de ocupar, que es poner a la población en el centro y generar estas herramientas alrededor de la posibilidad de su uso en el momento que deba estar disponible, que puede ser cualquier día y hora, por ejemplo, para fines de consulta, y son áreas de oportunidad justamente a considerar. Me quedaría en esta parte hasta aquí, doctora Mónica, atento y tratando de cumplir con los tiempos establecidos en respeto de todos nuestros participantes a esta conferencia. Maestra Mónica, ¿sí se encuentra por aquí? Sí, doctor, muchísimas gracias. Vamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre digitalización y transformación digital de cara a la e-justicia? Veámoslo, muchas gracias, doctora. Veámoslo de la siguiente manera, así como representábamos los tres bloques. La transformación digital a la que ahora nos referimos, y qué bueno que se comenta porque lo preguntaba en esta semana o la pasada justamente en una conferencia que se estaba impartiendo, la transformación digital es un cambio ya no
de las herramientas que se utilizan para realizar las cosas. Más bien es un cambio en la mentalidad de las personas, sean funcionarios judiciales o usuarios externos de la justicia, que realmente entienden y promueven el uso de estas herramientas que se ponen a su alcance en los procesos de transformación digital, buscando materializar la e-justicia en beneficio de la atención de los procesos judiciales. A diferencia de la digitalización, que pudiéramos verla como esta etapa intermedia donde era quizá solo el uso de ciertas herramientas porque así me habían sido impuestas por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Es decir, la transformación digital debe ser algo que realmente motive a las personas sobre el uso porque encuentran el sentido y la aportación que tienen ellos sobre el uso de las tecnologías y favorecen esta e-justicia, doctora. Espero haber logrado dar respuesta a este cuestionamiento. Siguiente pregunta. ¿Qué beneficios conlleva para la justicia en Colombia adoptar un modelo de e-justicia? Los beneficios para la justicia en Colombia los propondría de la siguiente manera. Ante esta posibilidad de generar nuevos canales de comunicación con la población usuaria de los servicios de justicia, sin duda se fortalece entonces justamente la actividad primaria de la rama judicial o de la justicia colombiana. Justo el día de ayer platicaba con el doctor Javier Said, cerrando una reunión por la noche y donde veíamos y hacíamos una reflexión en el sentido de que no hay forma sistémica de satisfacer la demanda de justicia si no es incorporando tecnología. Es decir, estamos, como ya lo decía hace un rato en la presentación, estamos ya las personas quizá en un nivel de demanda que exige tiempo ante el cúmulo de casos. Entonces, justo el buscar estas herramientas que permitan automatizar aquello que es repetitivo, que poco aporta, y digo el poco aporta en un sentido no peyorativo, sino que quisiera mejor tener a las personas estudiando los casos más que llenando formatos y demás. Entonces, los proyectos de justicia contribuyen justamente a convertirse en un medio de apoyo, pero además fortalece la imagen de la institución ante la accesibilidad de la población a estos principios de transparencia y rendición de cuentas a las que estamos todos obligados. Doctora, eso sería. Maestro, hablando de los principios que se deben incorporar dentro de cualquier proyecto de justicia digital y los que acaba de mencionar, ¿cuál considera que debe ser de los más relevantes? Jurídicamente, en lo personal siempre he visto el de equivalencia funcional. Es decir, ahí es donde ha costado algún trabajo, pero debo decir también con satisfacción que en el contacto y la suerte que he tenido de tener este contacto con la justicia colombiana, esto ha sido altamente aceptado. Esa es mi percepción. De tal manera que este principio de equivalencia funcional que justamente conlleva a darle el mismo valor a un documento electrónico que a uno elaborado en papel, ha costado en Latinoamérica al grado en el que algunos países o en algunos casos se sigue, aunque se recibe en electrónico, sigo generando la versión de papel, no por una cuestión de temor ante la pérdida de lo electrónico, sino porque sigo viendo el que no hay esta equivalencia funcional. Entonces, ese es uno de los principales. Pero destaco, como ya lo hice, el de la integridad y donde la firma electrónica es otra pieza que me debe de llevar en este camino de alcanzar el de la equivalencia funcional a partir
de este especial énfasis que se debe e identificación sobre la expresión de la voluntad a través del plasmar la firma electrónica como se tiene en el caso de la firma autógrafa. De tal manera que en ese orden pondría el de equivalencia funcional como el que que históricamente puedo referir en mis cerca de 16 años en contacto con los sistemas de justicia, que ha costado más trabajo. Sin embargo, ahorita ya estamos en un punto en donde el de la integridad, el no repudio, la firma electrónica, aunque ya es algo muy común y también que tiene una historia muy ahora sí que muy vieja, sobre todo en materia mercantil a nivel mundial, de tal manera que ese es otro principio que se debe de procurar robustecer en los proyectos de justicia. Serían los dos principales, doctora. Siguiente pregunta, maestro. Tenemos varias preguntas aquí en el chat. ¿Qué debe cambiar en el modelo operativo para lograr una verdadera transformación a un modelo de e-justicia? Muy buena pregunta, porque estamos hablando de estos modelos de gestión operativa. ¿Qué debo de cambiar? Primero es identificar estos aspectos repetitivos que aportan poco valor y transformarlos justamente en automatizaciones y homologaciones. Poní el caso en diversas ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar acá en México y les decía, afortunadamente, para México se generó un Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Y esto lo expongo desde la siguiente perspectiva. A diferencia de Colombia, donde hay un Código General del Proceso, acá cada estado tenía su propio código. Se genera un Código Nacional en 2014 y ¿cuál es el beneficio directo que identifico? Se va a homologar en el país entonces la aplicación del proceso penal y esto para mí fue estupendo. ¿Por qué? Porque facilita no solamente al litigante, sino al gobernado. Pero ahora lo contrasto. Si no logro, en el caso de Colombia, establecer estos modelos de gestión operativa y homologar aquello que no aporta un valor directo a los procesos judiciales y lo automatizo, entonces realmente no estaré avanzando de manera consolidada a algo que me genere estos beneficios que ya destacamos, ¿no? Reducción de tiempo, reducción de costos. Es decir, debemos de lograr identificar esta gestión operativa para que los modelos que desarrollemos y que sean la plataforma de esta e-justicia se basen en ello. De tal manera que hay que hacer todo un trabajo de gestión de cambio para que realmente se logre este avance en los modelos de gestión, que se entiendan y por consiguiente se apliquen justamente en un proyecto de e-justicia, doctora. Maestro, dentro de los pasos que se han recomendado seguir para la adopción de este modelo, ¿qué papel juega la capacitación? La capacitación es un componente fundamental de cualquier cambio, no solamente un cambio hacia la e-justicia. Cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, igual la capacitación juega un rol preponderante. Pero esta capacitación entonces debe tener también una fortalecida base de no solamente del uso de las herramientas, sino embonar esta capacitación con actividades de gestión del cambio, donde no sea la capacitación para desarrollar habilidades mecánicas, sino realmente que a través de esta capacitación se incida en la forma de ver las cosas en beneficio de los procesos judiciales a través justamente de estos esfuerzos de capacitación. Son fundamentales y ya lo decía, no es solamente la capacitación al interior
de los despachos judiciales y de las ramas judiciales o de los poderes judiciales. Es una capacitación que debe de engarzarse y que debe de unirse a los esfuerzos que hagan las instituciones de las universidades de educación, ¿sí? Y donde pues se logre entonces realmente incidir de manera favorable en la puesta en marcha de estos proyectos de justicia, ¿no? Como docente, soy docente también, en mi caso, en la universidad. Seguido estas experiencias, creo que es importante llevarlas como mensaje a los alumnos que una vez que se vuelvan en profesionistas, aportarán su conocimiento de una manera mejor conocida, ¿no? Entonces, esta capacitación debe ser una capacitación que logre, ahora sí que un objetivo hacia toda la población. Maestro, ¿y cuál es el mensaje que nos puede dejar en el tránsito que se está haciendo, doctor, precisamente a esa e-justicia, aquí a todos los servidores de Colombia, a los abogados y a todas las personas que están conectadas en este momento? Sin duda, el mensaje por el que apostaría es el que logremos esta identificación de los beneficios que traerá para la justicia la utilización de herramientas tecnológicas. Hay un autor, digo, que me gusta recomendar, en este caso es Richard Susskind. Perdón, creo que estaba compartiendo todavía la presentación. Richard Susskind, en su última obra, que surge incluso antes de la pandemia y precisamente que es la de Cortes en línea y el futuro de la justicia, es la traducción porque solamente lo he encontrado en inglés, esta obra, nos habla de el que cambiemos la visión de la justicia y que no la tengamos referenciada como estos edificios donde las personas llegan y presentan sus promociones, sino que nos habla del desarrollo de estos servicios de justicia a través de la incorporación de estas ventajas que produce el proyecto de justicia. Entonces, el mensaje que dejaría es que no dejen de estudiar los efectos y beneficios, que no dejen de evaluar y que realmente estoy convencido, porque en mi caso tengo al menos de manera directa en el sector justicia más de 12 años en México, les puedo decir que son notorias las ventajas. Fue tan notoria como el hecho de que quienes habíamos generado un mayor avance, al menos acá en México, con la incorporación de modelos de justicia, pudimos hacer mejor frente a la problemática que nos generó una situación mundial como fue la pandemia, de tal manera que el trabajo no se detuvo o el nivel de decremento de atención de los asuntos no fue tan grande como en aquellos casos donde no había este tipo de preparación. Y no estamos exentos a otra situación, pero no nos ocupemos justamente de las cuestiones, ahora sí que fenómenos naturales o cuestiones de salud pública como la que vivimos, sino que aprendamos a extraer de esas experiencias justamente los beneficios que traen consigo para la población el transitar hacia plataformas y modelos de justicia como el que gratamente veo que está construyendo la rama judicial en Colombia y que lo he dicho en privado y en algunas oportunidades en lo público, que me enorgullece mucho encontrarme toda una estructuración que no empezó con la pandemia, eso me queda completamente claro, y donde se está transitando hacia allá. Y el tener la oportunidad de convivir, por ejemplo, con esta Asociación Colombiana de Legal Tech y ver cómo también hacia afuera los abogados se están preparando, me dice que Colombia está caminando
en la dirección correcta. Doctora. Doctor, una última pregunta antes de terminar. Disculpe, doctor. ¿Cuáles serían los límites de la equivalencia funcional, teniendo en cuenta que aquí en Colombia aún se exigen ciertos actos físicos, como por ejemplo los títulos valores? Definitivamente, y como parte de este proceso de cambio, estos límites no debemos verlo sino como áreas de oportunidad. Incluso, por eso me refería yo a aspectos como, una disculpa por ser tan enfático, como la firma electrónica que genera estas manifestaciones de voluntad. Para quienes entendemos del derecho y de la informática, pues realmente podemos hablar que efectivamente es una manifestación de voluntad similar a la de la firma autógrafa. Entonces, yo lo convertiría, como decía, no en algo que limite, sino convertirlo en algo que aporte, como un área de oportunidad por mejorar el marco normativo que nos permita realmente transitar de esta obligación física y convertirlo en esta posibilidad de generar un documento electrónico. O sea, ahí tenemos un área de oportunidad legislativa, por supuesto, pero también las ramas judiciales, bueno, al menos acá en México, pueden hacer propuestas legislativas, porque una vez que conocimos los beneficios, la invitación es a seguir evaluándolos y cómo pudiéramos generar mayores beneficios para todos. Entonces, sí hay un límite, indudablemente. Quiero decirles, ahí sí, que en mi documentación de la circunstancia que se presentó en países como México, hubo algunos de estos límites que tuvieron que, ahora sí que superarse. Y me traigo una pregunta que me hizo el director jurídico de la Cámara de Diputados Federal acá en México en una plática como esta y me decía, ingeniero, sí, claramente se dice que las sesiones del Congreso deben de darse en una sede y en sede judicial y estar presentes. Entonces, ¿cómo es que debo de interpretar pues ese límite? Yo le hablaba de una excepción donde se podían declarar sedes judiciales y esta obligación de estar presentes, yo le decía, te veo más cerca que si estuviéramos sentados en un salón donde hay 500 diputados y te tocó la última fila. Entonces, de esta forma, la comunicación, la fluidez, pues debemos de transformarla y superar algunos requisitos que a veces nos autoimponemos. Acá en México, pongo otro ejemplo, el 16 constitucional nos hablaba de que debía constar por escrito. Bueno, ¿por qué lo escrito solamente lo entendemos como papel? También en lo digital se escribe y se escribe por medio magnético. Entonces, los límites justamente es el que logremos transformar en áreas de oportunidad estos que se nos presentan y que debemos de convertir en eso, en un rompimiento de paradigma, en promover la innovación y el adecuar, de ser necesario, el marco normativo que soporte la interpretación que estaremos aplicando. Doctora. Un agradecimiento muy, pero muy especial al doctor y al ingeniero Luis Alberto Villarreal Ontiveros por su excelente explicación, por esta reflexión, este enfoque que nos ha presentado, donde se abordaron los principales hitos en el desarrollo de estos proyectos en diferentes ámbitos, que han logrado la implementación de proyectos de soporte a la prestación de servicio de justicia basados en el uso de las tecnologías de la información, de las comunicaciones, que han consolidado ese concepto de justicia por abordar estos temas como el de los principios, sobre todo resaltando ese de la equivalencia funcional, el de la integridad, esas expresiones de la voluntad que no quedan simplemente en lo escrito,
y como lo acaba de decir, que también se escribe en lo digital, doctor, y porque es momento de socializar la construcción de la justicia en línea y todo lo que implica esta construcción. De nuevo, doctor, nuestros agradecimientos. Al contrario, el agradecimiento es de mi parte y gustoso de participar cuando ustedes lo consideren oportuno. Muchísimas gracias, doctora, y de nuevo mi agradecimiento. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. De nuevo, doctor, nuestros agradecimientos. Un feliz resto de día para todos.